Personas gritan en sus teléfonos, papeles vuelan por todas partes. La bolsa de valores de Nueva York está en caos. Dos personas chocan, sus recordatorios y órdenes de envío van por los aires. Los documentos flotan en el suelo como delicados copos de nieve para ser pisados por empresarios corriendo hacia las puertas. Alguien grita, todo está perdido. Este es el fin, dice un banquero mientras intenta escapar de la locura. El jueves negro está aquí, la Gran Depresión está en su apogeo. Suena la campana de cierre, las acciones llegan a su fin el jueves 24 de octubre de 1929. Te limpias el sudor que cae por tu rostro con el antebrazo. Tus dedos sangran por los cientos de cortes con papel que te hiciste al hacer tratos e intercambiar documentos. 12.9 millones de acciones fueron negociadas durante el día y tus ventas solo cubren una porción mínima. Intentas comprar bajo y vender alto, pero lo alto nunca llega. El precio de las acciones siguen desplomándose. Arrojas los documentos en tu maletín y sales de Wall Street. Necesitas un trago. Desafortunadamente es época de prohibición y el alcohol es ilegal. Es hora de ir a un bar clandestino. Entras a una barbería. Hola Bill, le dices al barbero. Te mira y logra notar tu abultado maletín. Bill sabía lo que sucedía gracias a los chicos de Wall Street que recibía en la barbería. Tomó una buena decisión al vender sus acciones semanas antes de este desastre. Bill no tuvo los mejores dividendos de su inversión, pero al menos su dinero no estaba en la bolsa. Caminas a través de la barbería y entras a la cabina telefónica. Marcas 1933 y esperas. Escuchas el sonido de un cerrojo y el fondo de la cabina se abre a un salón oscuro lleno de humo. Los empresarios en este bar clandestino fuman y beben licor ilegal. Todos necesitan un trago luego de que el mercado de valores colapsara ese día. Por desgracia, las cosas iban a empeorar. Te sientas en una mesa junto a una pared de madera. Mientras tu cuerpo se relaja, dejas salir un fuerte suspiro. Haces una seña para que te sirvan un trago. Mientras esperas, un mafioso que dirige el lugar se acerca a ti. Se pasea por tu mesa con una gran sonrisa en su rostro. Esta época es buena para los jefes del crimen. Hacen mucho dinero con la venta ilegal de licor. También han hecho muchos préstamos a quien los necesita. El mafioso se detiene junto a ti, con su sonrisa en el rostro. Escuché que no fue un buen día en el mercado de acciones. No olvides que el pago de tu deuda es a finales de mes, con intereses. El mafioso posa su mano con fuerza sobre tu hombro, dando a entender que habla en serio y que habrá consecuencias si no cumples. Como muchos otros, estás en una búsqueda desesperada de dinero que pueda sacarte de este hoyo financiero. Al verse como buenos empresarios, los jefes criminales usan tu desesperación como oportunidad. Su negocio como prestamistas y crimen organizado aumenta, básicamente lo que hacían los bancos, pero con otro nombre, y cuando lo hacían los bancos era legal. Ya que la mitad de los bancos estaban cerrados, necesitabas ir a otro lugar por un préstamo. Los mafiosos se hacían cargo. Te hacían el préstamo pero con intereses muy altos. Después de esta desagradable conversación llega tu bebida. Ves a un compañero entrar en el local. Le pides que se siente contigo. Se desploma en el asiento que está frente a ti. ¿Qué sucedió hoy?, le preguntas. Jueves negro, responde. Toma el trago que llevaba uno de los mesoneros. Lo bebe de un sorbo. Esa cosa te va a dejar ciego, le adviertes. Te mira, se acerca a ti, toma tu bebida y se la bebe. Peores cosas podrían pasar, responde. Y peores cosas pasaron. La Gran Depresión causó sufrimiento a cada estadounidense y a muchos en el mundo. Era momento de pérdidas y futuros inciertos. ¿Qué sucedió? ¿Qué causó que la bolsa de valores colapsara y que el estilo de vida americano se derrumbara? ¿Cómo 15 millones de americanos perdieron sus trabajos y cerca de la mitad de los bancos del país quebraron? La década anterior a la Gran Depresión llevó el nombre de los felices años 20. Las cosas iban bien en América, la Primera Guerra Mundial había terminado y la economía había recibido un impulso gracias a la guerra. Los negocios se expandieron y la riqueza mejoró durante esta época. Las cosas iban muy bien y todos querían un poco de la acción. Los ciudadanos invirtieron en el mercado de valores. Fueses un magnate del ferrocarril o alguien que trabajaba en las vías, invertías en el mercado de acciones. El dinero se invertía en la bolsa de valores de Nueva York. Todo era genial hasta que no lo fue. El sector agricultor comenzó a decaer durante la década de los 20. Los empresarios y trabajadores de fábricas no tenían idea de que los granjeros luchaban por mantener sus tierras y producción. La caída en este sector comenzaba a notarse en los altos precios de los alimentos. Y aún con esos precios tan altos, los granjeros no podían continuar. Entraron en pánico, pero el gobierno no los escuchó mientras la economía iba bien. Tal vez debieron escuchar con más atención a los granjeros.
Los políticos no eran los únicos teniendo una gran vida. Los bancos daban préstamos como si el dinero creciera en árboles. El gobierno no lo regulaba, así que eran libres de dar y tomar dinero a plenitud. Se hacían malas inversiones, pero ¿a quién le importaba? Siempre habría una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina. Pero los sueldos no se mantenían al nivel de los beneficios que los bancos y corporaciones hacían. Las personas pedían y pedían prestado, gastaban felices el dinero que el banco les daba, pero no tenían forma de pagar los préstamos y el peso que conllevaban sus intereses. El dinero seguía llegando al mercado de valores, pero era dinero que los compradores no tenían. El precio de las acciones se inflaba más allá de su precio real. Y entonces sucedió. Inversionistas y consumidores vieron lo que se avecinaba y perdieron confianza en las acciones. Todos querían su dinero. Fue entonces cuando el Jueves Negro y el colapso de la bolsa de valores llevó a los años conocidos como la Gran Depresión. Estados Unidos no era el único afectado por el colapso del mercado de valores. El comercio internacional aún se recuperaba de la Primera Guerra Mundial. Muchos países europeos dependían de este mercado e invertían esperando ingresos. También debían dinero a Estados Unidos en préstamos para la reconstrucción de Europa, luego que gran parte del continente y de las personas fueran devastadas durante la guerra. Estados Unidos necesitaba dinero, Europa no tenía para darles y el dinero que el mundo estaba haciendo gracias al lucrativo mercado de acciones se hizo cenizas. La economía mundial estaba por colapsar. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué sucedía con el ciudadano promedio? ¿Cómo era la vida para alguien que había invertido en el mercado de acciones y lo había perdido todo? No era nada placentero. Vuelves a casa después de un largo día buscando trabajo, estás cubierto de polvo y sudor luego de caminar tanto. Fuiste a cada fábrica abierta, pero nadie necesitaba más ayuda. El comercio no es próspero y ya tenían muchos trabajadores. Esto era lo que le decían a cada persona que buscaba trabajo. Incluso trabajos manuales eran difíciles de encontrar y cuando lo encontrabas la paga era mínima. El gobierno creó trabajos públicos y empleó a cientos de personas, pero ellos tampoco tienen suficiente para pagar a sus empleados y muchos son despedidos. Cuando no estás buscando trabajo, estás en la línea de espera de algún comedor. Todos están hambrientos. Las organizaciones benéficas no tienen suficiente comida debido a la caída de la industria agrícola. Las líneas en los comedores abarcan manzanas enteras. Esperar en ellas todo el día no era garantía de tener comida al llegar tu turno. Se organizaron marchas para forzar a los banqueros codiciosos y al gobierno a proveer más servicios públicos. Protestantes asentaban campamentos frente a edificios gubernamentales ya que no tenían a dónde ir. Todos necesitan ayuda y aquellos que tienen no están dispuestos a ayudar a personas comunes. La pobreza y el hambre no era lo único que plagaba a los ciudadanos durante la Gran Depresión. Enfermedades como la tuberculosis iban sin control. La infraestructura de la salud no tenía fondos y no habían suficientes doctores o enfermeras con entrenamiento. Si enfermabas podrías o vivir con la enfermedad o morir. Había muy poca esperanza de recibir ayuda. Los inviernos eran duros y fríos, causando que muchos vagabundos y enfermos murieran congelados durante esos meses. La esperanza de vida y natalidad cayó. No había recursos para ayudar a los ancianos o recién nacidos. Era un momento trágico para la vida familiar de los ciudadanos. Tú y tu familia pasaban el tiempo al ir a presentaciones semanales. Cada domingo Shirley Temple actuaba en pantalla. Si la presentación no era gratis, podías entrar a escondidas. La comunidad se apoyaba como podía. Si alguien enfermaba, otros ayudaban de alguna manera, desde darte trozos de carbón para calentar tu apartamento a darte algunos centavos si tenían la suerte de tener un empleo. La vida era difícil durante la Gran Depresión, pero las personas se unían para sobrevivir, y sin el apoyo de la comunidad nadie lo habría logrado. No toda la población fue afectada de la misma manera. Aunque se aprobaron políticas de salario para hombres blancos, los hombres de color no tenían la misma suerte. Los trabajos manuales o de granja que hacían las personas de color no tenían salario mínimo estipulado, y las cosas empeoraron. Los dueños de negocios bajaban los sueldos a niveles imposibles de vivir, pero la gente tenía que trabajar aunque fuera por casi nada. Las comunidades de color no recibían la misma ayuda del gobierno que las comunidades blancas, debido a la discriminación racial. A pesar de estas tragedias, había una luz al final del túnel para los ciudadanos de color. Bajo la administración de Roosevelt existió lo que sería conocido como el Gabinete Negro, liderado por Mary McLeod Bethune. Ella era una activista defensora de la igualdad racial y de género. Como directora de Asuntos de Color de la Administración Nacional de la Juventud, se aseguraba de que cada agencia tuviese un asesor de color. El número de afroamericanos trabajando en el gobierno se triplicó durante su liderazgo. Los derechos civiles aún tenían mucho que recorrer, pero gracias a su pasión por la igualdad, se dieron grandes avances durante la Gran Depresión para hacer un país más equitativo para todos.
Había un grupo de americanos que consiguió más trabajos durante la Gran Depresión. El número de empleadas aumentó un 24% y la tasa de matrimonios disminuyó un 22%. Nadie podía costear salir o comenzar una familia sin dinero o trabajo. Esto causó que un gran número de mujeres buscaran empleo para mantener a sus familias. Trabajos para mujeres como asistencia materno-infantil, enseñanza y trabajos domésticos aún estaban en demanda. Lo malo de esto era que el gobierno estableció sueldos más bajos para mujeres que para hombres. Por ley, los empleadores podían pagar menos a las mujeres por el mismo trabajo que hacía un hombre. Aunque estas leyes fueron desechadas y en la actualidad por ley todos deben recibir el mismo pago, secuelas de estas políticas de la Gran Depresión aún afectan a muchas trabajadoras. A finales de los años 30, Franklin Delano Roosevelt y sus nuevas políticas comenzaron a restaurar la normalidad en el país. Paquetes de ayuda y regulaciones permitieron a los bancos recuperarse y a las compañías ofrecer más empleos. Entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial. La guerra es lucrativa en países industriales. Los negocios aumentan en esos tiempos, creando más empleos y dinero. Fondos del extranjero fluían en la economía americana mientras las naciones pagaban por equipos y productos para la guerra. Es triste que la guerra traiga beneficios, pero tal vez fue esto lo que salvó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Los años 30 fue una época dura para Estados Unidos. No había trabajos bien pagados y el americano común lo perdió todo. Sin el apoyo de la comunidad y organizaciones benéficas, millones más habrían muerto. La Gran Depresión debe ser una advertencia para que el gobierno no descuide las regulaciones y evitar así el desastre. Hasta hace poco la economía de Estados Unidos había crecido muy rápido, muy similar al crecimiento que la bolsa de valores vio durante los años 20. Tal vez es momento de dar un paso atrás y asegurarse de que los bancos y las empresas sigan prácticas sustentables. El crecimiento económico no es un presagio de un colapso del mercado de valores, pero siempre es bueno asegurarse de que el precio de las acciones refleja el valor real de las compañías y no un valor inflado. Precios irreales pueden causar un colapso en el mercado de valores en un abrir y cerrar de ojos, como sucedió el Jueves Negro. Ahora echa un vistazo a qué pasaría si el mercado de valores colapsara mañana y cómo debes invertir tu premio de lotería.